Muchos pensamos que quien no sabe reírse de sí mismo está perdiendo mucho tiempo de su vida. Porque de lo que seguro no van a salvarse los políticos que alcancen cierta estatura en un país como el nuestro, y menos en año electoral, es ser parte de alguna caricatura. Y es que ese género del arte y del periodismo mexicano es toda una cultura en nuestro país. Por eso hoy vamos a meternos en el estudio y en la vida del que es considerado uno de los moneros más polémicos en este tiempo, el maestro Juan Alarcón. La caricatura es una burla al poder. Esa imagen burlándote, mofándote del diputado o mofándote del capitán, del general, era algo muy poderoso. Nos enojó fuerte y comencé a recibir amenazas muy fuertes, amenazas de muerte. Pocas veces he contado esto. Mónica, te lo voy a contar a ti. La caricatura política son ese precursor del meme, son esa parte integral de la crítica social. Es una actividad que no se ha valorado gráficamente, plásticamente, artísticamente. Pero primero hagamos un poco de historia. La caricatura política es una editorial, una protesta, una denuncia. Y en los casos más extremos ha llegado a ser parte de una revolución, como ocurrió en los tiempos de su nacimiento en la Francia del siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa. Esos artistas franceses dejaron una huella profunda en los caricaturistas mexicanos que tienen antecedentes que datan de 200 años o más. Pero fue en 1826 cuando históricamente se considera el surgimiento de la primera caricatura que apareció en el periódico Iris. Pero permíteme hacer un salto atrás como historiadora. Evidentemente lo visual en México tuvo un arraigo absoluto. ¿Por qué? Porque venimos justamente de esa parte en que los frailes ponen de manera multimédica, vamos a llamarlo así, o multimedios, en las paredes de los conventos, toda la nueva religión, las imágenes. Estamos muy acostumbrados a las imágenes. Era la forma natural de explicar un fenómeno a través de una imagen, ¿no? Entonces, terminan los 300 años de virreinato, muy poca gente leía. ¿Y cuál era la mejor manera? Lo que habían hecho los frailes 300 años atrás. Seguir haciéndolo a través de las imágenes. Cuando empieza todo este tema de las imprentas, se imprimía en pequeños volantes que se repartían en mercados, plazas públicas. Llegaba el señor del pan, tocaba las casas a las puertas y llegaban los panfletos políticos. Claro. Pero también empezará la guerra por esa silla, por esa sucesión, por ese emblema presidencial que había que ridiculizar. No hay caricatura política sin el ridículo y el escarnio público de lo que sucedía día con día. Las mujeres de la calle, los borrachos, los teporochos, los que estaban afuera verdaderamente embriagados. Es una manera de hablar de nosotros. Y ya voy a entrar de lleno, por ejemplo, porque nuestro público va como a recordar al máximo caricaturista del siglo XIX, que es José Guadalupe Posada. Durante la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron en México una gran cantidad de periódicos y revistas satírico-políticas. Don Simplicio, donde escribían Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Manuel Paino. Los redactores y caricaturistas de periódicos liberales, aparte de cumplir con satirizar el poder, incorporaron a personajes de la sociedad de a pie: el soldado desaliñado, el borracho, la prostituta, las emperijolladas, damas de sociedad, los funcionarios grises y ramplones, los curas y los burgueses panzones. Y José Guadalupe Posada lo que hace es justamente de manera irreverente, porque se da en los bajos ámbitos de la sociedad, el burlarse con la caricatura. Esa imagen burlándote, mofándote del diputado o mofándote del capitán, del general, incluso ya de don Porfirio, ¿no? Ya vamos a hablar del porfiriato. Era algo muy poderoso. Sí, porque el máximo florecimiento de la caricatura mexicana se produjo durante la dictadura de don Porfirio Díaz, cuando revistas como El Hijo del Aguizote, Mefistófeles, Don Quijote o El Aguizote Jacobino se enfrentaron a los abusos del poder y la corrupción de la sociedad.
Eran muy perseguidos, incluso estuvo varias veces en la cárcel José Guadalupe Posada, y eso que era el rockstar, porque no nada más se dedicaba a lo político, también se dedicaba a lo social, también se le hacían caricaturas a los próceres, vamos a llamarles así, de esa generación brillante, ¿no? Al presidente Juárez, a Comonfort, que tenía mamitis, o sea, siempre ha habido caricatura, siempre política. Pero se recrudece, evidentemente, cuando hay una demanda social legítima y muy profunda. Y además pasa la revolución y tú pensarías, bueno, ya gana la democracia con Madero. No, Madero fue ese presidente del cual la mofa política y la risa fácil, la ridiculización de Madero, exacerbar algún error político, fue una cosa inconmensurable, que la silla le quedaba muy grande, que era espiritista, que quien gobernaba, en fin. Pero hablaba de una cosa muy importante que es la libertad de expresión. José Clemente Orozco, Freire, Facha, Miguel Covarrubias, Renato Leduc y Abel Quesada fueron los caricaturistas más destacados en el México del siglo XX. Abel Quesada, considerado el renovador de la caricatura mexicana, rompió con la solemnidad del dibujo clásico, dio vuelo al humor y como nunca se reían de los políticos. Fíjate cómo fue moviéndose el siglo XX, que la carpa responde a ese mismo movimiento que fue la caricatura. Ibas a ver a la carpa cómo se burlaba Palillo, cómo se burlaba Medel, o cómo se burlaba incluso Cantinflas del poder, cómo se ridiculizaba. En 1968 nació la revista La Garrapata, bajo la dirección colectiva de A.B., Helio Flores, Naranjo y Rius, que generaron tanta incomodidad que la revista desapareció. Pero volvió a aparecer en 1980, con una nueva generación de talentosísimos dibujantes como Fego, Soto, Ramón, Ahumada, El Fisgón, Rocha, Gis y Arau, entre otros. Ellos caricaturizaron al México político más contrastado de la historia. El 19 de marzo de 1987 se fundó el primer museo de la caricatura en la Ciudad de México, en la calle de Donceles, en el ex Colegio de Cristo, que es exactamente en donde me encuentro. Desafortunadamente, el edificio fue parcialmente cerrado por las afectaciones que tuvo durante el terremoto del 2017. Pero aquí se ha alojado obra de los más emblemáticos caricaturistas mexicanos, los antiguos y los actuales, como el que vamos a visitar hoy. Maestro Juan Alarcón, gracias por recibirnos en tu estudio, que es todo un viaje entrar aquí. Sí, entrar y ver todo lo que hay. Qué gustazo, mi querida Mónica. ¿Qué son los caricaturistas? ¿Son pintores? ¿Son dibujantes? ¿Son...? Es todo y a la vez los críticos dicen que es nada. No nos clasifican como periodistas, como pintores. No, estamos perdidos en la nada, somos los hijos bastardos de los pintores, los caricaturistas. Y me parece que es una actividad que no se ha valorado gráficamente, plásticamente, artísticamente. Pero hasta el día de hoy, porque la caricatura política, que es a lo que tú te dedicas, tiene muchas décadas de historia. Y desde donde se ha venido desprendiendo la crítica política desde otro lugar. Gracias a las redes sociales, creo que la caricatura todavía se ha valorado más que antes, porque la gente opina si le gusta, si no le gusta, si le entendió, si no le entendió. Claro, si malentendió. Exactamente, entonces hay una comunicación muy directa con el lector, cosa que antes no existía. Yo cuando empecé hace 30 años, me acuerdo que era como tirar una piedra al pozo, ¿no? Tenías que escuchar la resonancia, si veías el recortito de la caricatura en algún lugar, si alguien la comentaba, lo vi en el periódico, pero era muy difícil y ahora eso lo tenemos a flor de tierra. Antes los caricaturistas estábamos acostumbrados a dibujar cada 24 horas. Había temas que te duraban una semana, Mónica, porque no había más que decir, la información era lenta. No, y no había mañanera, la nota y te no había duraba. mañanera, exactamente. ¿No? Y además
había muchas opciones de políticos que hacer, a los secretarios de Estado, gobernadores, ¿no? El mundo digital y la revolución tecnoinformática sacaron a los caricaturistas del periódico. Cuando tú tenías un periódico, requerías de un acceso monetario necesario para poder leer las tiras cómicas o las caricaturas políticas. Cuando llega el internet, la caricatura política se sale del papel y se sale de esa permanencia momentánea que tenía a un producto evergreen, como se le conoce en el mundo digital. Y hoy en día hay que dibujar en tiempo real. Prácticamente ese se ha convertido en un deporte extremo, porque hay cosas que saltan de información y que he tenido que dibujarlas al momento, porque después van a ser aplastadas por otra cantidad de información. Porque es la manera en la que muchas personas que quizá no están dentro de la conversación política pública por una cuestión de inequidad, de desatención, pueden estarlo con este tipo de productos y de contenido. No tengo duda que el contexto cómico de las caricaturas y de la caricatura política es un elemento importantísimo y fundamental, pero creo que también la importancia va mucho más allá y tiene que ver con un tema de temporalidad de las mismas caricaturas, tiene que ver con un tema de accesibilidad. He sido de los pioneros en hacer caricatura cuando ocurre una información. Por ejemplo, cuando murió Gustavo Cerati, me enteré inmediatamente por las redes sociales. Hice una caricatura de él despidiéndome y voló la caricatura. En Argentina fue muy compartida. Cuando murió Carrie Fisher, que a todos los que amamos Star Wars, también la dibujé despidiéndose de Arturito. Lea. Voló el cartón. Entonces ahí me di cuenta de que las redes sociales son muy diferentes al espacio editorial. Ahí hay que estar presente todo el tiempo. De los 30 años que tú tienes de trabajar como caricaturista o de ejercer el oficio de la caricatura, ¿cuál crees que ha sido la época que nos ha dado a los políticos más grises y cuál la de los más estridentes? Uy, yo empecé a dibujar en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿De qué tamaño era la censura en ese Muy fuerte, muy fuerte. No podía hacerlo con facilidad, tenía que estarle dando la vuelta al dibujo, eran muy temerosos en publicar sus cartones. ¿En qué periódico estabas en esa época? En ese entonces estaba yo en El Financiero y publicaba en el periódico Voz Pública de Paco Huerta, que él fue prácticamente mi padrino, es el que me dijo: joven Alarcón, usted debería de hacer cartón editorial, véngase, aquí tiene un espacio. Así me abrió las puertas, el gran Paco Huerta. A la par de ser caricaturista en El Financiero, también fui el portadista de la revista Siempre. Estuve todo un sexenio ahí haciendo cartones, y ahí también tuve unas anécdotas interesantísimas. De este lado, pues, bueno, con dibujos de Peña Nieto, sí tuve reclamos muy fuertes que me llegaron a hacer. ¿Quién? Bueno, pocas veces he contado esto. Mónica, te lo voy a contar a ti. En una ocasión que lo dibujé trepado en un árbol, que donde tenía ahí dibujaba a los pinos, la casa de los pinos, en un árbol. Lo dibujé recibiendo la medalla del mejor estadista del año. Y él dice en la caricatura: sí, y eso que nada más hizo un estadio de fútbol. Alguien se enojó fuerte, y comencé a recibir amenazas muy fuertes en redes sociales, fuertes, amenazas de muerte. ¿Denunciaste? No una ni dos, o sea, fue un fin de semana del diablo. Denuncié, fui a la Procuraduría, me ofrecieron protección, la Policía Cibernética actuó y dieron con los responsables, y pues resulta que ninguno de ellos está metido en cuestiones delictivas y solamente lo hicieron por jugar. Dejémoslo hasta ahí, que fue por jugar, es su versión. Alarcón no dio tregua a su trabajo por las amenazas, al contrario, sus editoriales gráficas arreciaron con los protagonistas de aquel polémico sexenio.
Con el PRI siempre ha sido muy, muy pintoresco, son buenos, es una delicia de estupidez lo que nos ofrecen los políticos priistas y además gozan que los dibuje, cosa que es muy extraña que pasa con ellos, ¿no? ¿Tenían la piel más gruesa? Muchos, no, los priistas sí tienen una piel de lagarto, totalmente. ¿Y los panistas? ¿Cómo te fue con, digo, ya que lo tenemos aquí, cómo Ahí te está. fue con Felipe Calderón, por ejemplo? Bueno, vamos a empezar con Fox. Cuando empezó Fox, fue descomunal la cantidad de chistes que hacía y que prácticamente ilustraba los chistes de Fox. Entonces fue un trabajo muy fácil porque Fox así mismo se hacía el cartón. Hubo tal momento que ya era tanto estarlo dibujando que decía, ya quiero dibujar otra cosa. A ver qué tenemos. Ah, pues por ahí está López Obrador. Pon a dibujarlo. O ahí está otro personaje, vamos a hacerlo porque Fox daba la nota todo Oye, el pero con tiempo. la primera dama, que todo el mundo se metía mucho, ¿tú no? ¿Con Marta? Sí, sí. Yo hice el peluche de Martita Según. en Hechos de Claro, Peluche. para los peluches Exactamente. en Azteca 13, en aquel entonces, Sí. Azteca 1 hoy. Sí, que no les Sí. quedaba a los que Hilda Soriano Sí, la productora. ajá, les hacía antes, hasta que me conoció y ¿cómo dice Juan Gabriel? Y Hasta que y te vio la vida- conocí, y vi la vida con dolor. En su caso, con color. Sí, entonces me dijo, tárate lo que quieras, pero hazme un buen personaje de esto que necesitamos. Lo que yo siempre más buscaba es como una caricatura más original y que tuviera que ver como con el estilo del programa. Y hacer a las mujeres siempre fue lo más difícil porque hay que caricaturizarlas justamente, lo cual quiere decir exagerar los rasgos, etcétera, pero que sí se sigan pareciendo. Y ya había yo tratado de hacer 2 o 3 veces a Marta Sagún y no nos salía, no se parecía, yo no estaba contenta con los resultados con los anteriores constructores, digamos. Y bueno, me acordaba que él había hecho los muñecos del Museo de Cera. Claro. Entonces eso para mí era muy padre porque pues sabía hacer como escultura finalmente. Yo trabajé en el Museo de Cera de la Ciudad de México en 1992. Me contrataron para hacer figuras de cera. Fui quizá el escultor más joven que ha tenido el Museo de Cera. A los 23 años, 22 ya era escultor titular. Hice a Pascual Ortiz Rubio. Ni más ni menos. Sí, me tocó hacer al nopalito. Y bueno, pues resulta que termino la pieza y comencé a hacer a Ana Luisa Pelufo. Fue al taller, le tomé medidas, guapísima. No, pues ¿no? es un ¡Qué ícono de bárbara! los 50, Yo creo qué que en ese bárbara. entonces, en el 92, ya de haber tenido más de 60 años. Sí, claro, y es hermosísima, Cuerpazo, claro, un cuerpazo. por supuesto. Y yo un inquieto joven de 22 años, tomándole medidas. Bueno, qué una maravilla. Entonces eso para mí era muy padre porque pues sabía hacer como escultura finalmente. Sí. Y lo que le dije es que sí exagerara, digamos, como a nivel caricatura los rasgos. Y porque ya tenía yo varios intentos y realmente no daba con nadie, dije voy a probar un nuevo caricaturista. Me gustaba mucho su línea, de cómo trabaja en papel, digamos. Ajá. Y bueno, fue una súper sorpresa ver que le quedó tan bien. Se parecía muchísimo. Me aventé como mes y medio y fue la mejor Martita que se hizo, ¿no? en su momento. Tengo una propuesta que no podrán rechazar. Si me dejan ser consejera, les prometo que mantengo calladito a mi marido. Porque además Martita estaba muy contenta con su peluche, yo me acuerdo. Sí. ¿No? Sí, Sacó sí, mucha raja de eso. Oye, sí, hasta la llevó al muñeco de los pinos y no sabías cuál era cuál. Estoy contenta, disfruto muchísimo lo que hago. Hay quienes luego me cuestionan, oye, ¿cómo puedes? Si hay tantos señalamientos y demás. Yo tomo la crítica, sobre todo la crítica responsable. Cuando sé que hay razón, la tomo como una oportunidad de aprender y de hacer las cosas mejor. Y de ahí de las otras primeras damas, creo que la gaviota fue otro personaje que me gustó mucho dibujar, porque dejé de dibujar a la persona y empecé a dibujar al plumífero, personaje. Sí, al pajarraco, con su bolsita
coqueta, su peluca. Carísima. Ajá, es rubia, sus tacones. Y era un personaje que la gente amaba. Estaba muy bien construido el personaje de la gaviota. Inclusive la gente lo disfrutaba más que cuando dibujaba a Peña Nieto. Pero regresando al tema de los panistas, creo que fue un poco gris su paso porque nunca se quejaron. Estábamos hablando de sospecho- Fox. ¿Y te Exactamente. refieres a Calderón también? Me refiero a Fox y a Calderón, que parece que no leían periódicos porque nunca me dijeron nada, a pesar de que a Calderón le tondico, o sea, lo de la estela de luz, por ejemplo, lo del avión, daba para mucho dibujarlo a Calderón. Ahora, llega el actual sexenio y es boom, absolutamente el boom, porque son los priistas y los panistas juntos, o sea. ¿Qué es Andrés Manuel López Obrador para un caricaturista? Para mí es el personaje más enriquecedor que he dibujado en los últimos tiempos. Es un personaje muy colorido, es un personaje que sabe perfectamente bien poner escenarios. Y en un sistema presidencialista como el que tenemos nosotros, siempre el personaje del presidente ha sido el enfoque particular de todos los caricaturistas, pero al tener un presidente tan fuerte, tan poderoso, que abarca absolutamente todos los reflectores, que no permite que los secretarios, que su equipo pongan el pecho a las balas a todo lo que está sucediendo y que asume ante el conocimiento que él tiene de la popularidad y del poder político, que él lo puede sortear, te quedas con pocas opciones. Y además es excelente para generar ahí ambientes y para hacer enojar a todos sus detractores, lo cual lo convierte en algo que yo estoy en total desacuerdo cuando dicen, no, es que no sabe, que creo que es el presidente más inteligente que hemos tenido, porque sabe las consecuencias de lo que está haciendo. Y eso lo maneja a la perfección. Que además has caricaturizado este sexenio, no solo magistralmente, sino Hombre, gracias. ampliamente. Saludos, amigos de Morena. Los quiero, los amo profundamente. No me lo creen, pero sí, de verdad los amo. Pues es Me que da te dan mucho material. trabajo. Oye, pero lo que te iba a preguntar iba sobre eso justamente. ¿Tienen la piel cómo? ¿Quién? Este sexenio en general tiene la piel muy delgada, ¿no? Tienen la piel muy delgadita, pero es más, yo creo que ni piel tienen. O sea, los floreros no tienen piel. Tampoco no hay un debate político ideológico de altura en estos momentos. Ante esta polarización de pronto te pierdes entre dos opciones de crítica política, o la opción de los fifís, como dice él, o la opción de los conservadores. Y eso te elimina las opciones que tienes para caricaturizar y para exagerar, que es lo que hacen las caricaturas políticas. Uno de mis personajes que también son muy gustados es el florero, que habla el personaje se trata de que pues, es el que lo acomodan, lo ponen donde sea, donde esté, ahí se queda. Es solamente para el lucimiento del sexenio. ¿Cómo te ha tratado la censura en ese sentido, en este sexenio? Aplico lo que decía Abel Quesada. Solamente se puede censurar cuando el caricaturista es obvio, cuando el caricaturista no sabe jugar con tus ideas. El caricaturista es ante todo alguien que juega con la psique del lector. El lector tiene toda la información y no hay que ser redundante. Mis personajes dicen más de lo que hablan porque la gente sabe lo que están diciendo. Está comprobadísimo que en un periódico la gente busca primero la imagen y después el texto, que es lo más rápido que puedes digerir, y son, por supuesto, las caricaturas. Yo recuerdo que cuando todavía dibujaba en blanco y negro, cuando llegaba a alguna manifestación o algo de la guerra o algo, veía mis caricaturas recortadas que las pegaban ahí en las pancartas de lo que obedecían los moneros en aquel entonces. Y ahora tenemos la ventaja de las redes sociales, donde la gente ya puede compartir el cartón. Lo que a la gente le gusta es el humor,
La gente es Nos muy gusta honesta, reírnos, es claro. muy sincera en redes sociales, no la puedes engañar. Sí es mucho más viralizable y es mucho más consumible cuando es algo cómico, pero denso, que cuando no lo es. Eso obviamente sí me parece, pero sí creo que la caricatura política tiene muchos otros elementos también. Que los memes han hecho la chamba que no hemos hecho los moneros, de estar todo el tiempo sobre la situación. La caricatura política son ese precursor del meme, son esa parte integral de la crítica social y de la crítica que hoy cualquiera puede hacer dentro de un tema de mensaje, como lo es un meme, pero que sigue teniendo un elemento necesario, indispensable de talento, de conocimiento y de capacidades en un tema de la caricatura política. Es atender otro tipo de necesidades que tenemos nosotros como sociedad, que es sí el conocimiento, sí el informar, pero de una manera completamente diferente y mucho más democrática, mucho más plural y mucho más horizontal. Cuando los memeros aprendan a dibujar, los caricaturistas ya nos chingamos, porque entonces ya ellos lo traen así todo el tiempo, el humor. Y el problema de un caricaturista es cuando nos tomamos las cosas con la suficiente seriedad para enojarnos porque no te sale el chiste. Es una mezcla muy extraña en lo que ocurre en el cerebro al momento de procesar una idea, de cómo te puedes burlar de algo que debería de enojarte. Eso es cuando una noticia te genera una emoción y te gana la emoción. Pero ¿qué pasa cuando la vida te genera una emoción por una pérdida, por un truene amoroso, por una situación personal? Trabajar para hacer comedia de un editorial creo que debe ser muy difícil. ¡Ay, Mónica! Ya se puso esto bien intenso. Dame un cafecito por ahí, ¿no tienes, Joaquín? ¿Un mezcal? Un mezcalito. Dentro de mi vida personal es muy difícil poder diferenciar entre el caricaturista y la persona. El caricaturista, desgraciadamente, ya vive generando en todas las situaciones un gag, una situación que pueda ser humor, para que después un mecanismo sirva. de defensa. Exactamente. ¿Tus padres viven? No. Bueno, mi madre sí. ¿Tu Ajá. papá no? No. Él murió cuando yo tenía 10 años. Sí. ¿Y cómo marca esto tu vida? Creo que la pérdida de un padre es como la pérdida como de una brújula. Esa falta me ayudó a tener que madurar muy rápido. Cuando yo tenía 10 años, él muere y a los 11 yo ya tenía que estar trabajando. ¿En qué trabajabas? En un molino de nixtamal. Y también, ¿Cuánto tiempo trabajaste en un molino de nixtamal? como a los 15 años que me regresé. Eso fue en Morelia. Me fui a la casa de una tía, allá trabajé. Luego con un primo en una fábrica de plásticos y regresé a los 15 años para estudiar la vocacional en la Boca 2, la gloriosa Boca 2. Y también estuve trabajando en el taller de herrería de un tío. Y pues desde chavo tuve que estar viendo para comprarme zapatos, que por cierto, miren, todavía no junto para mis zapatos. La caricatura no da. ¿Desde qué edad empezaste a dibujar? No recuerdo. ¿En serio? O sea, ¿no te acuerdas de ti sin dibujar, viéndolo de otra forma? Exactamente. Y para mí era una manera de comunicarse. Que tú me cuentas que pierdes a tu papá a los 10 años. Ajá. Cuando a un niño le ha sucedido un evento traumático que le va a marcar toda la vida y que pueden ya sea cantar, bailar, dibujar, en tu caso, ahí expresan y son catarsis a veces ciertos dibujos. ¿Te empezó a pasar de niño eso? Quizás sí, pero como siempre dibujaba no me di cuenta que era una catarsis. Siempre procuraba tener una libreta. Obviamente que eso me salvó mucho en la escuela de ser querido por mis compañeros porque les ayudaba con los dibujitos, ¿no? Oye, dibújame un Miguel Hidalgo. Sí, toma, ¿no? Eso digamos que me volvió sociable el dibujo. Y nunca lo vi como algo de lo que iba a vivir. Yo pensaba hacer otras cosas relacionadas con el dibujo. Pero, ¿cuándo supiste que de eso ibas a vivir? Cuando mi hermano en una ocasión llegó a la casa y me dijo, oye,
están buscando un dibujante en el periódico del barrio, ¿por qué no vas? Entonces ya llegué y mostré mis dibujitos y me contrataron en ese periódico en el que yo dibujaba los anuncios publicitarios. Se anunciaba la vulcanizadora, el de la tienda, y yo hacía el eslogan y hacía el anuncio. Y después empecé a pedir que me dieran chance de hacer un cartón editorial dentro del periódico. Se llamaba El Oriente del Distrito Federal. Y después de ahí ya agarré la hebra y fui al Universal y empezó a publicarme Don Paco Ignacio Taibo I. Y de ahí con René Vilés Favila en El Búho del Excelsior. Y ahí me fui. Ahí es donde me di cuenta que tenía facilidad para cobrar mis dibujos. Y sobre todo, ¿cuántos años en El Búho del Excelsior? Porque ese sí era un clásico. 10 años me aventé. Uy, qué barbaridad, nunca había hecho la cuenta. Yo seguía publicando en Voz Pública y me encontré a Víctor Roura en el metro y me dijo, maestro, vente a dibujar al Financiero. Dije, sí, claro que sí. Y año y medio después lo fui a buscar y me dio chamba en el Financiero. En la sección de cultura estuve ahí. Ya después, la gente del periódico me invitó a formar parte de la plantilla como caricaturista editorial. ¿Por qué te fuiste del Búho? Porque se acabó. Y pues simplemente nos dijeron, se acabó el suplemento cultural. Y pues de ahí me fui a tallar un mural en el forense. En el Servicio Médico Forense del Distrito Federal, en el antiguo, porque ya hay uno nuevo, en la calle de Niños Héroes, está en la fachada un mural tallado en piedra de 26 metros cuadrados que habla sobre la vida y la muerte. Fue un proyecto de titulación en la Esmeralda. Yo soy de Bellas Artes, estudié ahí mi licenciatura. Es un díptico, está dividido por la puerta de acceso y habla sobre los elementos de la vida y la muerte conectados por Quetzalcóatl. ¿Cuánto tiempo te llevaste en hacerlo? Fue año y medio. Estar trabajando. Y eran dos escultores, ¿no? Sí, Laura Domínguez Elizarrarás Ajá. y Juan Alarcón Ayala. Estuvimos haciendo esto. Aquí está Tlaloc, obviamente es un paisaje de día, las mazorcas, el agua, y esto representa a Xilonen, que es la parte del niño. Qué hermoso. Este es Omecíhuatl, la parte femenina de Ometeotl. Este rostro, fue muy difícil encontrar un rostro que pudiera convencernos. Estuve haciendo muchos apuntes, dibujando mucha gente, y resulta que en una ocasión una prima mía fue a verme allá a la casa donde vivía con los tíos. Cuando la veo, digo, oye, déjame hacerte un apunte. Se puso de perfil, la dibujé y lo presenté en el proyecto, y es mi prima, el rostro de Omecíhuatl. Increíble. ¿Vamos del otro lado? Vamos al otro. En este lado, el hombre generalmente es el que hace las guerras, el hombre es el que abusa de su fuerza. Entonces, aquí tenía que ser, obviamente, Omecíhuatl, Ometecutli, dando el hálito o la invención de la muerte. Obviamente, fueron apuntes que recabamos de las planchas del CEMEFO. ¿Y este quién es? Este señor era el jefe del archivo del CEMEFO. Ajá. También lo vi y le dije, déjame dibujarte. Lo retraté y ya, así quedó este amigo. Ha aguantado todos los temblores. Sí, ¿eh? Y ahí sigue al pie del cañón este mural, que al parecer ha pasado por todas las penurias de la vida, pero es parte de la obra pública, mi querida Mónica. Sí, sin duda. De eso consiste la obra pública, que la gente lo haga suyo. Yo creo que para hablar de la muerte, primero tenemos que tener muy claro los temas de la vida. Como he tenido eventos de muerte muy cercanos, como el de mi padre, de mis abuelos, de mi tío Federico. Eso, ¿Quién era?
Eso es así. Ahí ya me puse intenso. Entonces, yo creo que... Espera, Yo creo que... ¿quién era tu tío Federico? un personajazo. Yo recuerdo que cuando mi padre murió, pues yo estaba destrozado, era un chamaco. Y llegó un tipo grandote, ¿no? Me abraza y me dice, no, hombre, no te preocupes. Sí, sí, tu papá se murió, ya el cuerpo se acabó, pero él va a estar contigo toda tu vida. No te preocupes, va a estar contigo. Pero lo dijo de una manera que me centró. ¡Pum! Y es curioso cómo son los ciclos de la vida. ¡Ay, carajo! Le pegaste justo en el centro de todo. Él habla conmigo los últimos momentos de su vida y me dice, no me quiero morir. Y se la regresé. Tío, no te preocupes por eso. Vas a estar bien. A donde estés vas a estar bien. Pero esta no sería la única ocasión en la que el monero Alarcón se enfrentaría con un personaje que lo marcaría en la vida y en la muerte. En este otro caso se trató de su colega, el tan popular, respetado y admirado caricaturista Antonio Helguera, con quien Alarcón tuvo un enfrentamiento público en redes sociales por diferencias ideológicas y un dibujo. Se enojó un Imagínate. caricaturista con una caricatura. Cuéntame. Qué interesante. Toño y yo siempre nos tuvimos cariño, pues, o sea, siempre que nos encontrábamos en congresos o coincidíamos en algún evento, un abrazo y platicar cómo estás, cómo va todo. Pero en ese entonces, pues, se calentó por una caricatura que hice sobre los seguidores del entonces candidato, que estaban escuchando a un tema que todo el mundo escuchamos de chavitos, ¿no? Te voy a cantar, ¿cómo? Tú puedes bailar como baila el sapito, dando brinquitos. Tú debes buscar con quién brincarás y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. Pues el cartón era sobre un personaje que debería estar escuchando a Silvio Rodríguez, a Chabuca Granda, ¿no? A los Doors, y estar escuchando a Belinda, pues era un contraste y la caricatura estaba hecha, que fue cuando Belinda declaró que pues, votaría por el candidato que estamos hablando. Claro, por el candidato de Morena, por Andrés Manuel López Obrador. Entonces no le gustó a mi amigo Toño y pues me reclamó en redes sociales de que por qué usaba estereotipos tan fáciles, ¿no? ¿Por qué usaba estereotipos para esto? Entonces yo le contesté que los caricaturistas usamos estereotipos, ¿no? Eso es algo que es nuestra materia prima. Y sí me parece que fue el principio de una confrontación que posteriormente se comenzó a dar entre otro tipo de periodistas, entre columnistas, entre periodistas televisivos y entre cartonistas. Sí creo que fue el principio de algo a lo que no estábamos acostumbrados en cuanto a ese tipo de intercambio. Porque además se alargó, o sea, no se quedó nada más en un par de comentarios, pero trascendió a lo personal. Después él y tú hablaron. Claro, claro. Después de esa bronca, me habló Toño y me invitó a una cerveza. Fuimos a hablar del tema político, de qué nos esperaba en un futuro. Y él me dijo, o sea, no tengo por qué mentirlo, o sea, era mi cuate y no voy a engañar con ese asunto. Él me dijo, no vamos a ganar. Dije, ¿cómo no? O sea, van arriba en las encuestas, o sea. Y ampliamente. Tu candidato está hasta adelante, mano, van a ganar. Claro. Entonces fue una discusión bastante surrealista porque él decía que no iban a ganar y yo decía que sí iban a ganar. O sea, después de eso quedamos en que lo que ocurriera, pues cada quien en su trinchera. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte del Lloré mucho. Fue un shock ahí. Todo esto que ocurrió, ¿no? Y después de lo que había pasado, ¿no? Me imagino que... Y yo esperaba lo peor, de que sus seguidores se fueran sobre mí, pero no, afortunadamente en todos lo que prevaleció fue el dolor de que se había muerto Toño.
pareciera, y no debiera de ser así, que un caricaturista de oposición, sus dibujos tienen más legitimidad que están nomás echando porras, ¿no? Ah, pues sí, es que el origen de la caricatura, mi querida Mónica, es justamente eso. La caricatura es una burla al poder. La caricatura es la única defensa que tenemos los que no tenemos el poder de poder decir algo al respecto. La caricatura actual de lo que vivimos ahora es la oposición, es levantar la voz y no estar de acuerdo. Entonces, cuando una caricatura no es crítica hacia el poder, entonces se convierte en un panfleto, se convierte en una publicidad, pues, del gobierno. Completamente de acuerdo y me regreso a este tipo de casos en donde hoy lo estamos viendo y también lo veíamos en gobiernos anteriores. Si el periodista, que a final de cuentas un monero no es propiamente un periodista, pero me parece que los elementos éticos y los elementos profesionales que requiere un monero en ese sentido tendrían que ir en esa misma línea. Finalmente, una caricatura, cuando busca el criticar al poder, lo que está haciendo es una voz social, es una voz democrática, te está suponiendo. La otra ya es propaganda, cuando ya está pagada, cuando está financiada, cuando tiene un patrón. Estoy pensando en Google, imagínate, sí, qué mejor propaganda que esa, ¿no? Entonces ya no es esa parte válida, no publicista del gobierno. No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Y en ese sentido así es. Cuando estás en la oposición, en la parte crítica, en la parte periodística y en la parte mediática, el alimento que tú tienes para poder generar tus productos y tu contenido es mucho mayor que cuando están en la parte del poder. Yo no creo que debería de ser así. Me parece que la prensa crítica siempre debería de ser porque siempre hay algo criticable y la revisión al poder siempre debe de estar ahí. Y eso es peligroso para el trabajo de ustedes, ¿no? Que te etiqueten como publicidad de un gobierno, de una marca, de lo que sea. Sí, eso es un riesgo, Y además no es nuevo. Los caricaturistas afines al gobierno han existido desde muchas décadas. Yo recuerdo cuando inicié en épocas de Carlos Salinas, había caricaturistas que hacían ahí anuncios del gobierno y todo. Y el Chayo sí existía, por supuesto que sí. Yo supongo que sigue, que ha evolucionado, y el Chayo pues tiene que ver con que el gobierno sea el que le pague al periodista. ¿Algún político te ha mandado cortar la cabeza del lugar en donde trabajas? Claro, sí. Sí, en una ocasión. Creo que el más memorable fue el embajador de Venezuela en México cuando vivía Hugo Chávez. Hice una portada en la revista La Siempre. democracia venezolana. Sí, resulta que en una portada dibujé un burro donde arriba están subidos Hugo Chávez y el Ejército de Liberación Nacional, y abajo está César Uribe queriéndolos bajar del burro, que es Colombia. Sí. Entonces, el embajador de Venezuela en México manda una carta a la revista Siempre, y Beatriz Pajés me dice, oye, tengo una carta que te mandaron y pues te la voy a mandar para que la leas. Y decía de que yo era un soldado del imperio. Me dieron ese título. Imperialista yanqui. Exactamente. Y que pues yo no debería de estar haciendo esas portadas, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente dijo, debería usted correrlo. Y no fue el único, también un senador por ahí del PAN en una ocasión escribió... Nombres. Y dijo, Abascal, un senador Abascal, hermano del finado secretario del Trabajo, sí, que mandó decir que o me corrían a mí o lo corrían a él, o él dejaba de publicar en la revista. Entonces, pues... yo seguí publicando y él siguió publicando también siguió él publicando. También, su entonces puramente. Sí, qué pues bueno, perro que ladra senador, no qué muerde. bueno que fue una broma lo que hiciste. Sí, lo supuso desde un principio que era un chiste lo tuyo. Pero pues sí, pidió mi cabeza el senador, ¿no? Entonces, y además de eso, pues sí, de repente me llegan rumores de gente que se incomoda por los dibujos, pero... ¿Te llegan rumores o te llegan llamadas directas? Ya no recibo llamadas.
Ya no. Porque no contesta el teléfono. No porque no se las hagan. No entran las llamadas a mi teléfono. Ay, qué raro, ¿verdad? No, es muy raro. Qué raro. Entonces, no sé, siempre lo tengo ahí junto, pero desde hace mucho que no. Ese es el que ahora usas. Exactamente. Por si las dudas. Muy bien. Exactamente. Juan Alarcón dejó de publicar en la revista Siempre a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, advirtiendo una inminente censura y refugiándose en su taller y otros trabajos. Aunque esa no sería una despedida tan compleja como la que vivió el día que decidió cerrar su ciclo en el periódico El Financiero para mudarse al Heraldo de México. Pero nada viene de la nada. Cuando uno decide aceptar hacer un cambio, es porque algo está sucediendo que te empuja a cambiar. ¿Por qué eres así? ¿Por Mónica? qué? No, pues ¿Por nada qué más eres estoy así? haciendo una pregunta. ¿Por qué te fuiste del Financiero? Creo que había llegado a un tope creativo. ¿No fue un tema de censura? No, no, absolutamente. No. ¿Qué no te daba el Financiero que pensaste que el Heraldo sí te iba a dar? La frescura de un la inicio gente, nuevo. El inicio nuevo. Mira, Mónica, los artistas somos personajes bastante inquietos. Cuando me dicen, oye, pues qué, vente para acá, vamos a hacer cosas nuevas, pues yo salté y dije sí. Y me costó mucho trabajo. Yo creo que de alguna manera soy como una especie de esos paracaidistas que quieren el reto de aventarse más arriba. Me ganó mucho esa parte de hacer cosas nuevas y así está ocurriendo. O sea, finalmente no tengo absolutamente nada que reclamarle al Financiero. Fue una etapa maravillosa de mi vida y estoy en otra etapa igual de genial en el Heraldo, donde estoy haciendo cosas en las que me siento vivo, en las que estoy produciendo mucha caricatura. Desde que estoy en el Heraldo, estoy dibujando para redes sociales todo el tiempo. Entonces, me he descubierto como un caricaturista más de concepto que de trazo, inclusive. Ya no me importa tanto hacerle la sombrita o la parte estética, sino el impacto visual de qué opino sobre un tema. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras hoy? Estando las cosas como están, en todo sentido. Me encuentro más inquieto creativamente que antes. Me siento como si hubiera llegado a la juguetería y tengo chance de usar todos los cochecitos, todas las avalanchas. Creo que me he reconciliado con mi trazo, con mi dibujo. Y además, porque tengo la consigna en esta etapa de mi vida en que la gente valore la caricatura como un arte, que podamos ver caricaturas en galerías, que la gente pueda comprar un original de cualquier caricaturista, el que quieras. O un seriado como gráfica. Exactamente, que exista, que se rompa ese mito de que el caricaturista, ¿por qué va a vender su trabajo? Que si eso es chayo, que no, señores, el caricaturista también es un dibujante. Claro, que puede vivir es un de artista. su arte. Es un artista. Exactamente, entonces la caricatura en galerías es algo que puede sonar inverosímil, pero estoy en eso. Pues Alarcón tal cual, lo leen ustedes, lo ven, lo disfrutan todos los días. Yo te he disfrutado muchísimo en esta hora de conversación. Gracias por habernos recibido en tu estudio. Un gustazo, Mónica. Qué maravilla de historia la tuya. Gracias, muchas Qué maravilla gracias. de charla esta. ¿Verdad que sí? Claro. Gracias. No, hombre, a ti. Muchas gracias. Lo disfruté mucho. Yo más.